Hola, soy tu buscadora de hechos históricos. Y hoy te traigo la fascinante historia de Viriato. Una figura icónica en la historia de la resistencia hispana contra la expansión romana, se destacó como un líder carismático y un astuto estratega militar. Su vida y su legado están inmersos en un contexto histórico de cambios, luchas y transformaciones en la península ibérica durante el siglo II a.C. Este periodo estuvo marcado por la creciente influencia y dominación de Roma en la región, así como por las tensiones entre las tribus indígenas y los invasores romanos. Viriato emergió como un caudillo de los lusitanos, un grupo tribal que habitaba la zona que corresponde aproximadamente al moderno Portugal y parte del oeste de España. La historia de Viriato no solo es fascinante por sus hazañas militares, sino también por las complejidades culturales y políticas de la época. Roma, en su expansión imperial, encontraba resistencia no solo militar sino también cultural en las diversas tribus que conformaban la península ibérica. Los lusitanos, conocidos por su valentía y destreza en la guerra, se convirtieron en un símbolo de resistencia contra la opresión extranjera. Viriato, con su capacidad para unificar a diversas tribus bajo una causa común, se destacó como un líder natural en esta resistencia. El nombre de Viriato ha sido objeto de especulación y debate. Algunos historiadores sugieren que el nombre puede derivar del término ibérico viria, que significa brazalete, un adorno común entre las tribus celtas e ibéricas. Este apodo podría haber sido un reflejo de su costumbre de portar brazaletes, lo cual era una práctica común entre los guerreros de la época. Sin embargo, otros sugieren que el nombre podría haber sido una invención romana, utilizada para describir a un líder con características distintivas. La falta de registros históricos precisos deja este aspecto abierto a interpretaciones, pero lo que es indudable es el impacto que tuvo Viriato en la historia de la resistencia ibérica. Nacido en un periodo de intensa conflictividad, Viriato creció en un entorno donde las incursiones romanas y las tensiones tribales eran frecuentes. Aunque los detalles sobre su vida temprana son escasos, se cree que se crió como pastor en las montañas de Lusitania, donde adquirió un profundo conocimiento del terreno, una ventaja que más tarde utilizaría en sus campañas militares. Este conocimiento íntimo del paisaje, combinado con su habilidad para movilizar y liderar a su pueblo, fue crucial para su éxito como líder militar. La Lusitania, una región conocida por su terreno montañoso y difícil, era hogar de varias tribus que compartían una cultura guerrera y una resistencia innata a la dominación extranjera. Las incursiones y conflictos con Roma fueron una constante durante este periodo, con los lusitanos utilizando tácticas de guerrilla para resistir a las fuerzas romanas superiores en número y tecnología. Estas tácticas, que incluían emboscadas y ataques rápidos, eran efectivas para contrarrestar la maquinaria militar romana, que estaba diseñada para la guerra en campo abierto. El ascenso de Viriato como líder de los lusitanos ocurrió en un momento de creciente agresión romana en la península ibérica. Roma, ansiosa por consolidar su control sobre la región y explotar sus recursos, comenzó una serie de campañas para someter a las tribus indígenas. Los romanos, bajo el liderazgo de generales ambiciosos, buscaban no solo la expansión territorial sino también el prestigio personal que venía con la conquista de nuevos territorios. Esta política agresiva llevó a numerosos conflictos con los pueblos ibéricos, quienes se resistieron ferozmente a la ocupación romana. En este contexto, Viriato se convirtió en una figura de resistencia, liderando una serie de campañas exitosas contra las fuerzas romanas. Utilizando su conocimiento del terreno y su habilidad para movilizar a su pueblo, Viriato infligió numerosas derrotas a los romanos, lo que le valió la reputación de ser un enemigo formidable. Su capacidad para organizar y liderar a los lusitanos en una guerra prolongada contra Roma lo convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la autodeterminación en la península ibérica. La historia de Viriato y las guerras lusitanas es un testimonio de la resiliencia y el coraje de los pueblos indígenas en la península ibérica. A través de su liderazgo y su astucia militar, Viriato se convirtió en un símbolo de resistencia contra la dominación extranjera, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. El ascenso de Viriato de pastor a líder militar es un relato fascinante de transformación y liderazgo en tiempos de crisis. Criado en las montañas de Lusitania, Viriato comenzó su vida como pastor, una ocupación que le permitió desarrollar un profundo conocimiento del terreno y de los recursos naturales de la región. Esta etapa de su vida, aunque humilde, fue crucial para su desarrollo como líder,
ya que le proporcionó las habilidades de supervivencia y el conocimiento del terreno que más tarde utilizaría en sus campañas militares. Se sabe poco sobre los primeros años de Viriato, y la falta de registros históricos precisos hace que su juventud esté envuelta en el mito y la leyenda. Sin embargo, se cree que en algún momento de su vida, Viriato se unió a una de las muchas bandas de guerreros que operaban en la región, asaltando las ricas llanuras de la Bética en busca de recursos. Estas bandas, a menudo compuestas por jóvenes guerreros, realizaban incursiones en territorios controlados por los romanos y otras tribus ibéricas, obteniendo botín y ganado que luego llevaban de vuelta a las montañas. Este estilo de vida, aunque peligroso, era una forma de resistencia contra la dominación extranjera y un medio de supervivencia en un entorno hostil. La transición de Viriato de guerrero a líder de su pueblo no está claramente documentada, pero parece haber ocurrido en el contexto de la creciente agresión romana en la región. Roma, con su política de expansión imperial, estaba decidida a someter a las tribus indígenas de la península ibérica y consolidar su control sobre la región. Esta agresión llevó a una serie de conflictos, conocidos como las Guerras Lusitanas, en las que Viriato jugó un papel crucial. El catalizador para el ascenso de Viriato como líder fue una serie de masacres perpetradas por los romanos contra las tribus lusitanas. Uno de los episodios más infames fue la traición del general romano Servio Sulpicio Galbe en 150 a.C. Galbe. Tras prometer tierras y protección a los lusitanos, atrajo a un gran número de ellos a una reunión bajo la falsa promesa de un tratado. Una vez reunidos, Galbe ordenó a sus tropas que masacraran a los lusitanos desarmados, matando a miles. Viriato fue uno de los pocos que lograron escapar de la masacre, y este acto de traición y brutalidad por parte de los romanos fue un punto de inflexión para él. Tras sobrevivir a la masacre, Viriato se convirtió en un líder de la resistencia lusitana. Su conocimiento del terreno, combinado con su carisma y habilidades de liderazgo, le permitió reunir a varias tribus bajo su mando. Viriato adoptó tácticas de guerrilla, utilizando el terreno montañoso a su favor para emboscar y hostigar a las tropas romanas. Estas tácticas eran efectivas contra el ejército romano, que estaba acostumbrado a luchar en formaciones organizadas en campo abierto. Viriato, en cambio, optó por ataques sorpresa y movimientos rápidos, evitando confrontaciones directas y desgastando a los romanos con una guerra de desgaste. Una de las características más destacadas de Viriato fue su justicia y equidad en la distribución del botín. Después de cada victoria, se aseguraba de que el botín fuera repartido equitativamente entre sus seguidores, lo que le ganó la lealtad y el respeto de sus hombres. Esta cualidad no solo consolidó su liderazgo, sino que también contrastó fuertemente con las prácticas romanas, donde el botín a menudo se reservaba para los oficiales superiores y los soldados de rango más alto. El éxito de Viriato en sus campañas contra Roma le ganó una reputación formidable. Los romanos, que inicialmente lo consideraban un mero bandido, pronto se dieron cuenta de que enfrentaban a un líder militar excepcionalmente talentoso. Las victorias de Viriato no solo fueron importantes en términos militares, sino también simbólicamente. Representaban la resistencia de los pueblos indígenas contra un imperio extranjero y la lucha por la libertad y la autodeterminación. A medida que la guerra continuaba, Viriato amplió sus operaciones, atacando asentamientos romanos y aliándose con otras tribus ibéricas. Estas alianzas fueron cruciales para su éxito, ya que le permitieron reunir un ejército más grande y mejor equipado. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, Viriato enfrentaba desafíos formidables. Roma, con su vasto poder militar y recursos, estaba decidida a someter a los lusitanos y consolidar su control sobre la península ibérica. El ascenso de Viriato como líder de la resistencia lusitana es un testimonio de su habilidad, carisma y determinación. A través de su liderazgo, los lusitanos y otras tribus ibéricas pudieron resistir la expansión romana y mantener su independencia durante un tiempo. Aunque finalmente fue traicionado y asesinado, el legado de Viriato perdura como un símbolo de la resistencia contra la opresión y la lucha por la libertad. Las guerras lusitanas, que abarcaron gran parte de la segunda mitad del siglo II a.C., fueron un periodo de conflicto intenso entre las tribus lusitanas y el Imperio romano. Viriato, como líder de la resistencia, desempeñó un papel crucial en estas guerras, utilizando tácticas de guerrilla para enfrentar a las fuerzas romanas. La estrategia de Viriato se basaba en gran medida en su conocimiento del terreno y en la movilidad de sus fuerzas,
lo que le permitió infligir numerosas derrotas a los romanos a pesar de la inferioridad numérica y material de sus tropas. Las tácticas de guerrilla utilizadas por Viriato eran una novedad para los romanos, que estaban acostumbrados a combates convencionales en campo abierto. Viriato, en cambio, evitó enfrentamientos directos siempre que fue posible, prefiriendo emboscadas y ataques rápidos. Utilizó el terreno montañoso de Lusitania a su favor, moviendo a sus tropas a través de senderos ocultos y utilizando refugios naturales para ocultarse y atacar a los romanos por sorpresa. Estos ataques eran a menudo rápidos y devastadores, causando bajas significativas entre las tropas romanas antes de que pudieran organizar una defensa efectiva. Una de las tácticas más efectivas de Viriato fue su habilidad para cortar las líneas de suministro romanas. Conocedor de la importancia de los recursos para mantener a un ejército, Viriato dirigió muchos de sus ataques contra las caravanas de suministros romanas. Estos ataques no solo privaban a las tropas romanas de alimentos y equipos, sino que también socavaban la moral de los soldados. Al destruir los suministros, Viriato obligó a los romanos a depender de recursos traídos desde fuera de la región, lo que a su vez ralentizó sus operaciones y aumentó el costo de la guerra para Roma. Además de las emboscadas y los ataques a las líneas de suministro, Viriato también utilizó tácticas de desgaste. En lugar de intentar ocupar y mantener territorios, se centró en debilitar a los romanos mediante ataques continuos y la evitación de batallas decisivas. Esta estrategia de desgaste fue efectiva para prolongar la guerra y agotar los recursos y la moral romanos. Los romanos, a menudo incapaces de encontrar y enfrentar a Viriato en una batalla convencional, se vieron obligados a perseguirlo a través de un terreno difícil, lo que llevó a muchas bajas y al desgaste de sus tropas. Las victorias de Viriato tuvieron un impacto significativo en la región. Inspiraron a otras tribus ibéricas a unirse a la resistencia contra Roma, ampliando el alcance de las guerras lusitanas. La capacidad de Viriato para unir a diversas tribus bajo su liderazgo fue una de sus mayores fortalezas, ya que le permitió reunir un ejército más grande y diversificado. Estas alianzas también fueron clave para su éxito en el campo de batalla, ya que le proporcionaron una base más amplia de recursos y combatientes. Sin embargo, la guerra también tuvo un costo elevado para las tribus lusitanas. A medida que el conflicto se prolongaba, las comunidades locales sufrieron debido a la constante inestabilidad y las represalias romanas. Las aldeas fueron destruidas, los cultivos quemados y muchas personas fueron desplazadas o capturadas. A pesar de estos desafíos, la resistencia continuó, impulsada por el liderazgo de Viriato y la determinación de las tribus de defender su tierra y su independencia. A medida que las guerras lusitanas se intensificaron, Roma respondió con una mayor fuerza militar. Los generales romanos, reconocidos por su experiencia y capacidad de adaptación, comenzaron a ajustar sus tácticas para contrarrestar las estrategias de guerrilla de Viriato. Esto incluyó el envío de tropas más especializadas y la implementación de nuevas estrategias para lidiar con el terreno montañoso y los ataques sorpresa. A pesar de estas adaptaciones, Viriato continuó siendo un oponente formidable, logrando infligir derrotas significativas a los romanos en varias ocasiones. Una de las batallas más notables fue la derrota del pretor Cayo Betilio en 146 a.C. Betilio, confiado en su superioridad numérica, intentó cercar a Viriato y su ejército. Sin embargo, Viriato, utilizando su conocimiento del terreno, logró dividir a sus fuerzas y lanzar una serie de ataques coordinados que desorientaron a los romanos. Betilio fue capturado y ejecutado, y su ejército sufrió grandes pérdidas. Esta victoria consolidó aún más la reputación de Viriato como un líder militar excepcional y mostró la efectividad de sus tácticas de guerrilla. A pesar de estos éxitos, la presión romana continuó aumentando. Roma, decidida a someter a los lusitanos, envió a varios generales de alto rango para lidiar con la amenaza de Viriato. Entre ellos se encontraban figuras como Quinto Fabio Máximo Emiliano y Quinto Servilio Cepión, quienes intentaron diversas estrategias para derrotar a Viriato. Estos esfuerzos incluyeron no solo campañas militares directas, sino también intentos de dividir a los aliados de Viriato y socavar su apoyo. La guerra finalmente llegó a un punto crítico en 139 a.C., cuando Cepión, incapaz de derrotar a Viriato en el campo de batalla, recurrió a la traición. Sobornó a 3 de los más cercanos colaboradores de Viriato, Audax, Ditalco y Minuro, quienes asesinaron a Viriato mientras dormía.
Este acto de traición marcó el final de la guerra y la disolución de la resistencia organizada de los lusitanos. El asesinato de Viriato fue un evento impactante, no solo para los lusitanos sino también para los romanos. Aunque Cepión esperaba ser recompensado por su éxito, el Senado romano se negó a honrarlo con un triunfo, argumentando que la victoria no había sido ganada en el campo de batalla sino a través de medios deshonrosos. Este acto reflejó un reconocimiento tácito de la nobleza y el valor de Viriato, incluso entre sus enemigos. Mito y realidad. El legado de Viriato ha perdurado a lo largo de los siglos, tanto en la península ibérica como en la memoria colectiva de aquellos que valoran la lucha por la libertad y la autodeterminación. Su vida y sus acciones han sido inmortalizadas en la literatura, la historia y la cultura popular, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y valor. A pesar de la traición que llevó a su muerte, Viriato sigue siendo celebrado como un héroe y un mártir, un líder que defendió a su pueblo contra una potencia imperial. El impacto de Viriato en la historia y la cultura de la península ibérica es profundo. Se le ha comparado con otros grandes líderes de la resistencia contra Roma, como Aníbal y Espartaco, y su nombre ha sido asociado con la lucha por la independencia y la justicia. En Portugal y España, Viriato es una figura nacionalista, visto como un defensor de la libertad y la autonomía frente a la dominación extranjera. Su historia ha sido utilizada para inspirar movimientos de resistencia y para promover un sentido de identidad y orgullo nacional. La figura de Viriato también ha sido objeto de estudio académico y debate. Los historiadores han examinado su vida y sus tácticas militares, así como el contexto más amplio de las guerras lusitanas. Aunque los registros históricos sobre Viriato son limitados y a menudo fragmentarios, los estudiosos han trabajado para reconstruir su historia y comprender su impacto en la historia de la península ibérica. Este trabajo ha ayudado a situar a Viriato en el contexto más amplio de la resistencia indígena a la expansión romana y a entender mejor las dinámicas culturales y políticas de la época. En la literatura y el arte, Viriato ha sido retratado como un héroe trágico, un líder noble que luchó contra un enemigo poderoso. Su historia ha sido adaptada en numerosas obras, desde poemas épicos hasta novelas históricas y obras de teatro. Estos retratos a menudo destacan su valentía, su astucia y su sentido de justicia, presentándolo como un modelo a seguir para las generaciones futuras. El legado de Viriato también se manifiesta en el paisaje físico de la península ibérica. En Portugal, su nombre ha sido dado a calles, plazas y monumentos, y su figura ha sido inmortalizada en estatuas y obras de arte público. Estos monumentos no solo celebran su vida y sus logros, sino que también sirven como recordatorio de la resistencia y la lucha por la libertad. Además, la historia de Viriato ha sido utilizada en el discurso político y cultural para promover causas contemporáneas. Durante el periodo de la dictadura en Portugal, por ejemplo, Viriato fue presentado como un símbolo de resistencia contra la opresión, y su historia fue utilizada para inspirar a aquellos que luchaban por la libertad y la democracia. De manera similar, en España, su figura ha sido evocada en diversos momentos históricos para promover la unidad y el orgullo nacional. En un nivel más profundo, la historia de Viriato toca temas universales de resistencia, libertad y justicia. Su vida y su lucha contra Roma representan la lucha de los pueblos pequeños y oprimidos contra imperios poderosos, y su legado sirve como un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible resistir y luchar por lo que es justo. Este mensaje ha resonado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en el mundo moderno. El legado de Viriato también plantea preguntas importantes sobre la historia y la memoria. ¿Cómo se recuerdan y conmemoran a los héroes del pasado? ¿Qué papel juegan las historias y los mitos en la formación de la identidad nacional? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos aprender de la historia para enfrentar los desafíos del presente y del futuro? La historia de Viriato, con su mezcla de mito y realidad, ofrece una rica fuente de reflexión sobre estos temas. En resumen, Viriato es más que un personaje histórico, es un símbolo de la resistencia contra la opresión, un héroe nacional y una figura de inspiración. Su legado perdura no solo en la península ibérica, sino en todo el mundo como un ejemplo de valor, justicia y determinación. A través de su vida y sus acciones, Viriato nos enseña que la lucha por la libertad y la justicia es un esfuerzo noble y digno, y que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible resistir y triunfar. La figura de Viriato es una de las más fascinantes y complejas de la historia antigua.
Como líder de la resistencia lusitana, Viriato se destacó no solo por su habilidad militar, sino también por su capacidad para inspirar y unificar a su pueblo en un momento de gran crisis. A través de sus tácticas de guerrilla y su liderazgo carismático, desafió a uno de los imperios más poderosos de la historia, dejando una marca indeleble en la historia de la península ibérica. El legado de Viriato es multifacético. En un nivel, es un símbolo de la lucha por la libertad y la autodeterminación, un héroe que luchó por defender a su pueblo contra la opresión extranjera. En otro nivel, es un recordatorio de la complejidad y las contradicciones de la historia. Aunque Viriato fue un líder valiente y un estratega talentoso, su historia también está marcada por la traición y la tragedia, elementos que añaden una dimensión trágica a su legado. El impacto de Viriato se extiende más allá de su tiempo y lugar. Su historia ha sido recordada y reinterpretada a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes contextos y necesidades. Ha sido un símbolo de resistencia contra la tiranía, un modelo de liderazgo y un ejemplo de la capacidad humana para resistir y perseverar en circunstancias adversas. Además, la historia de Viriato ofrece lecciones importantes sobre la naturaleza del poder y la resistencia. Nos muestra que el poder no siempre reside en la fuerza bruta o en los números, sino que también puede encontrarse en la astucia, la justicia y la determinación. Nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar formas de resistir y luchar por lo que es justo. Finalmente, el legado de Viriato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y nuestras propias luchas. En un mundo donde la opresión y la injusticia siguen siendo realidades, la historia de Viriato nos desafía a seguir luchando por la libertad y la justicia, a defender nuestros derechos y a resistir la opresión en todas sus formas. Nos inspira a recordar que, como él, todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia, de luchar por lo que es correcto y de dejar un legado que perdure. En conclusión, Viriato es más que un héroe nacional o un líder militar, es un símbolo de la resistencia y la lucha por la libertad, un modelo de liderazgo y un ejemplo de la capacidad humana para resistir y perseverar. Su legado perdura no solo en la península ibérica, sino en todo el mundo, como un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia es un esfuerzo noble y digno, y que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible resistir y triunfar. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.